Por aquellos años, la Copa Libertadores como torneo se encontraba atravesando una serie de cambios, siendo los más llamativos su duración y formas de disputa. Hasta el año 2016, la Copa Libertadores se disputaba en formato semestral, arrancando a finales de enero y ocupando los primeros meses del año en el calendario internacional. Contaba con una fase previa de 12 equipos que se enfrentaban en 6 series de ida y vuelta para buscar un lugar entre los 32 equipos que disputarían la fase de grupos. Estos 32 equipos se dividían en 8 grupos de 4, de los cuales avanzaban los 2 primeros de cada grupo a octavos de final. Los 16 clasificados eran emparejados entre ellos, enfrentando a los primeros del grupo contra los segundos. Los cruces ya estaban predefinidos. Quien hiciera más puntos en la fase de grupos entre los primeros tendría el puesto 1 y se enfrentaría con el equipo que hubiera clasificado como segundo con el menor puntaje, que sería asignado al puesto 16. El siguiente entre los primeros tendría el número 2 y se enfrentaría al que estuviera puesto 15, y así hasta completar los 8 emparejamientos. Cuanto mayor fuera la cantidad de puntos obtenidos, tanto por los primeros como por los segundos, mejor, no solo por la ventaja a los emparejamientos, sino porque cada cruce se definiría siempre en el estadio del mejor ubicado. Ser el mejor de los primeros aseguraba definir todas las series de eliminación directa en condición de local, mientras que ser el peor de los segundos aseguraba definir siempre de visitante. Este sistema hacía que todos los equipos clasificados a octavos de final conocieran a sus rivales la misma noche en que terminaba la fase de grupos. La primera fase, los grupos, los octavos y los cuartos de final se disputaban entre enero y mayo, teniendo actividad todas las semanas y siendo un torneo muy intenso. Una vez llegados a semifinales, en algunos años el torneo continuaba durante junio hasta su finalización. En otros, había una pausa tras los cuartos de final y se retomaba recién en agosto con las semifinales y las finales, que eran a ida y vuelta. Una vez terminada la Copa Libertadores, comenzaba la Copa Sudamericana, el segundo torneo en importancia de Sudamérica, que contaba con llaves de eliminación directa hasta llegar a tener un campeón. Si bien nunca se dio que un equipo ganara tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana el mismo año, en 2015 y 2016 la posibilidad fue muy real. En 2015, River ganó la Copa Libertadores y disputó también la Copa Sudamericana como campeón defensor, llegando a semifinales donde fue eliminado por Huracán. Sin embargo, en 2016, el fútbol sudamericano estuvo a punto de presenciar algo inédito. Un mismo equipo ganando la Libertadores y la Sudamericana en la misma temporada. Atlético Nacional de Medellín se proclamó campeón de la Copa Libertadores ese año frente a Independiente del Valle, y también disputó la Copa Sudamericana, clasificando como campeón de la Superliga Colombiana. El equipo paisa llegó sin mayores sobresaltos a la final del torneo, donde debía enfrentarse al Chapecoense de Brasil. Pero el avión que transportaba al equipo brasileño se estrelló en la selva colombiana. 71 personas perdieron la vida, entre ellas casi todo el plantel del Chapecoense. En un acto de grandeza, Atlético Nacional pidió a la Conmebol que declarara campeón de la Copa Sudamericana al Chapecoense, petición que fue aceptada. En los días en que debían disputarse las finales, tanto en Colombia como en Brasil, se realizaron homenajes a los fallecidos en aquella noche trágica. En los días previos a la tragedia chapecoense, la Conmebol se enfrentaba a un gran problema. La Recopa Sudamericana es el torneo que enfrenta a los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en una final de ida y vuelta. Pero, ¿qué hacer si ambos equipos son el mismo? Existía un antecedente de un equipo que ganara los 2 torneos que clasificaban a la Recopa Sudamericana. Olimpia de Paraguay había ganado la Copa Libertadores y la Supercopa Sudamericana en 1990. Ganando de forma automática la Recopa Sudamericana de 1991 sin jugarla, un hecho sin precedentes y que no se ha vuelto a repetir.
Sin embargo, en aquellos años no existían los contratos televisivos que sí existían en 2016 y que persisten hasta hoy en día. Si la Recopa no se disputaba, podría significar problemas para la Conmebol. Pero tampoco era claro decidir qué hacer si Atlético Nacional ganaba los dos torneos, ya que otorgarle el título sin jugar, como se hizo con Olimpia, no era una opción viable para la Conmebol. Y mientras ambos torneos se siguieran disputando como hasta ese momento, varias veces con los mismos equipos en los dos torneos, hacía que el riesgo estuviera siempre latente. Esto llevó a que se realizaran cambios en ambas competencias de cara al 2017. La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana pasaron a disputarse anualmente. Para la Copa Libertadores, entre enero y mayo, se jugarían 3 fases previas y la fase de grupos, que seguían siendo de 8 grupos de 4. Los 2 primeros clasificaban a octavos de final, mientras que los terceros pasaban a jugar la Sudamericana. Quienes terminaran en cuarta colocación de sus grupos quedarían eliminados de toda competencia. La Copa Sudamericana seguía siendo eliminación directa en todas sus etapas, aunque todavía se buscaba un formato más eficiente. Los terceros de la Copa Libertadores clasificaban a la segunda fase de la Sudamericana, pero esto hacía que casi no se pudiera avanzar con el torneo en el primer semestre, pudiéndose jugar únicamente la primera etapa, que también traía algunos problemas de calendario. Se llegaron a dar casos donde pasaron varios meses entre la ida y la vuelta de la misma serie por la primera fase de la Copa Sudamericana. Esto recién se solucionó en 2021, cuando se creó una fase de grupos para el segundo torneo de Conmebol. Una vez terminada la fase de grupos, ambos torneos internacionales se reanudarían en agosto, con los octavos de final. El criterio de emparejamiento dejó de ser el de años anteriores para ser por sorteo. Todos los primeros irían en el bombo 1 y los segundos en el bombo 2. En este sorteo no habría ningún tipo de restricción. Una vez sorteados los cruces, se continuaba con el torneo normalmente, teniendo planeada la final para mediados de noviembre. Convertir la Copa Libertadores en un torneo anual trajo mejores ingresos de los patrocinadores, lo que permitió incrementar significativamente los premios que otorga la Conmebol a los campeones. Cuando el torneo era semestral, el campeón embolsaba $3 millones por ganar la final, mientras que en 2018 ese monto ya había aumentado hasta los 6 millones. Al día de la publicación de este podcast, el premio para quien gane la final de la Copa Libertadores supera los 30 millones. Sin embargo, este cambio trajo un inconveniente inesperado. Desde 1998, los clubes mexicanos habían participado en la Copa Libertadores a modo de invitados, alternando más las participaciones con otras destacadas, alcanzando 3 veces la final del torneo: Cruz Azul en 2001, Chivas en 2010 y Tigres en 2015. Sin embargo, ningún club azteca pudo hacerse con el título de campeón. El cambio de la forma de disputa contemplaba a los equipos mexicanos en su sistema de competencia. Pero fueron los propios mexicanos quienes decidieron no competir en la Copa Libertadores, aludiendo a que, al convertirse en un torneo anual, la competencia de Conmebol se volvía incompatible con su calendario. La edición de 2017 fue la primera en contar con este sistema de competencia, terminando con Gremio Porto Alegre proclamándose campeón frente a Lanús de Argentina. La edición de 2018 comenzó sabiendo un detalle no menor. Sería la última edición del torneo, donde las finales serían a 2 partidos de ida y vuelta entre los 2 finalistas. A partir de 2019, y tomando como inspiración el fútbol europeo, las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana serían a partido único en un estadio definido con anticipación. Los cambios en la forma de disputa de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tenían una clara inspiración en los torneos de Europa, puntualmente en la Champions League y en la Europa League. Quiso el destino que la última final a doble partido fuera protagonizada por Boca y River, la rivalidad más icónica de Argentina y Sudamérica, llegando ambos a esta instancia por caminos muy distintos.